Hola amigos, nos encontramos nuevamente para tratar una palabra de interés, una palabra que aparece en la Sagrada Escritura y que puede tener distintos significados. Vamos a ver hoy día una palabra muy de moda, la palabra anticristo. El cine y la literatura se han encargado de mostrarnos a un personaje terrorífico que ha gobernado o bien gobernará el planeta en un futuro. Y a muchos personajes de la historia se les ha motejado con este título, anticristo. Tenemos a Hitler y otros dictadores que han sido tildados de anticristo. Hasta el Papa, líder del catolicismo, ha tenido que sufrir ese título, ese nombre. Pero ¿qué significa anticristo? Así sencillamente, una palabra que se divide en dos partes, anti y Cristo. Anti porque está en contra y Cristo, Salvador o Mesías. O sea, el anticristo sería un personaje o una persona que está en contra del Mesías, en contra de Cristo. Eso es en forma sencilla, pero veamos qué dice la Biblia, que en realidad es eso lo que nos interesa. Vamos a leer en primer lugar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice así: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí el apóstol Juan está diciendo que toda persona que niega a Dios y a Cristo es un anticristo. No se está refiriendo a un personaje determinado, sino que en general, cualquiera que está en contra de la existencia de Cristo es un anticristo. Lo leo de nuevo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Lo hace como pregunta. Este es anticristo, dice, el que niega al Padre y al Hijo. Si alguien niega que exista un Dios Padre y niega que exista un Dios Hijo, o sea, Jesucristo, entonces es un anticristo. Ahí ya tenemos un acercamiento a esta definición de anticristo desde el punto de vista bíblico. El mismo apóstol, en la misma carta, en Primera de Juan, capítulo 4, ahora el 4, versículo 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Se refiere al espíritu del anticristo, a ese sentir, a esa manera de ser. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que no cree que Jesús realmente vino como hombre, como ser humano. A lo mejor piensa que vino como un espíritu, eh, o que es un mito, que no existe también. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que niega que Cristo realmente vino a la tierra, no es de Dios, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu, dice, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que dice que ya está en el mundo es el espíritu del anticristo. No dice que el anticristo está en el mundo, sino que el espíritu del anticristo, ese sentir, esa manera de ser. El anticristo, entonces, podemos decir que niega que Jesús, el Cristo, vino a la tierra. La pregunta es si habla la Biblia de un anticristo, así con mayúscula. Esa pregunta es interesante. Veamos Primera de Juan, siempre Primera de Juan, capítulo 2,
volvemos atrás al capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice. Hijitos, trata muy bien Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí hace una diferencia, uno en singular cuando dice el anticristo y luego en plural los anticristos. Leo de nuevo, hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Juan ya sentía que era el último tiempo. En realidad, cuando se habla del último tiempo, podemos pensar que cuando Jesucristo ascendió a los cielos y dejó aquí a los apóstoles y comienza la iglesia, comienzan los últimos tiempos. Empezamos los cristianos a esperar que Cristo regrese. Así es que siempre vivimos en el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, se predicaba en la iglesia ya eso, allí en el siglo I, se predicaba de que Cristo venía a la tierra, así como hoy día también, durante 21 siglos hemos estado predicando que Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Personas que niegan a Jesucristo, que niegan unos que niegan que Jesucristo realmente vivió. Otros que niegan que Cristo haya sido Cristo, que fue un maestro más de tantos maestros religiosos. Otros que niegan que Cristo sea realmente el Hijo de Dios. Y otros que dicen que es algo menor a Dios, que Dios es uno y Jesucristo, bueno, es como un Dios menor. Por esto conocemos que es el último tiempo. Interesante este versículo para analizarlo profundamente. Así es que en primera de Juan 2:18, que hemos estado leyendo, el anticristo viene, dice. Y era frecuente ese espíritu anticristiano ya en la primera iglesia, ese espíritu de rechazo de Cristo, sobre todo los judaizantes, ¿no es cierto? Los que querían conservar la ley, conservar lo antiguo, el pensamiento del Antiguo Testamento y vivir esperando al Mesías y no reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Veamos la principal característica que tiene el anticristo. Ahora ya acercándonos a la figura del anticristo. Segunda de Juan, también el apóstol Juan, en la segunda carta, vamos a ver, segunda de Juan, versículo 7. Esta carta es muy corta, por eso no se nombra el capítulo. Sería capítulo 1, porque es un solo capítulo. Versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es anticristo esa persona, porque rechaza que Cristo vino a esta tierra en carne. Esto también se relaciona porque en aquella época había una secta, un movimiento hereje, un movimiento gnóstico que estaba en contra de todo lo que es la materia. O sea, ellos decían que la materia era pecaminosa, en la materia está Satanás, está el mal, y entonces no podía Cristo haber venido en forma material, con cuerpo, porque él era divino. Entonces decían que Cristo vino en espíritu y no en carne. Por lo tanto, lo que veían los apóstoles era un espíritu. Y en la cruz fue un espíritu, no era realmente un hombre. En cambio, los apóstoles, que
lo tocaron, lo vieron, lo palparon, comieron con él, estuvieron con él, cantaron, oraron con él, por supuesto no podían creer aquello para ellos si realmente Jesucristo había venido como ser humano en carne y ellos eran testigos de eso. Así es que ellos, en este caso el apóstol Juan, que es el que ya aún vivía, declaraba, por decirlo así, la guerra contra el gnosticismo de esa época, que negaba que Cristo había venido como ser humano de carne y hueso. Cristo vino en carne y en espíritu a la vez. Entonces él dice que todo aquel que niega que Cristo vino en carne es un anticristo. Ahora, más específicamente en relación a la figura del anticristo, ese personaje, ¿cierto? Que muchas veces nos muestra la televisión, en fin. Vamos a ver qué dice la escritura de eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Bueno, ustedes pueden estudiar este tema más profundamente. Aquí estamos dando una mirada muy general para comprender la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía. Esa palabra la vamos a ver más adelante. Un adelanto es que la apostasía es ese proceso de dejar la fe, de abandonar la fe. Cuando alguien tiene una fe y luego deja esa fe, es un apóstata. Apostató de su creencia, un apóstata. Entonces, la apostasía significa que gran parte de los creyentes van a abandonar la fe, van a salir de las iglesias, van a salir de la creencia cristiana y van a tomar otra forma de creer. Eso es la apostasía. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí no dice explícitamente la palabra anticristo, pero se subentiende que ese personaje que se hace pasar por Dios, que toma un lugar preponderante en el planeta, es una persona que está contra el Mesías, contra Cristo. Y bueno, se puede ver en otros textos más adelante, sobre todo en Apocalipsis. Voy a leerlo de nuevo para que ustedes lo escuchen. Primero, se opondrá al cristianismo y se burlará de él. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va a estar en contra de la fe cristiana y otras formas también de creencia. Se hará pasar por Dios para que lo adoren a Él como tal. Así dice la profecía. Esto es una profecía. Dice así: tanto, dice, se opone y se levanta contra Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Para qué? Para que lo adoren. Se supone, cuando habla de templo allí, que se va a entronizar en el templo de Jerusalén cuando sea reconstruido. Pero eso ya es terreno de la profecía y de la escatología que estudia los acontecimientos del tiempo del fin. Creo que ha quedado claro de que hay muchos anticristos que se oponen, personas que se oponen a la creencia cristiana, y también hay un personaje, el anticristo, que todavía no aparece, pero que en algún momento de la historia aparecerá y que va a ser una persona que se va a oponer a la fe cristiana
y se va a considerar o a querer ser adorado y reconocido como un Dios en la tierra. Pero Jesucristo, cuando regrese, eso es lo que creemos los creyentes, lo vencerá, como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo, que es la luz del mundo, volverá a la tierra y su resplandor solamente, imagínense ustedes, solo su resplandor eliminará al anticristo, vencerá a ese inicuo, a ese ser que ha pretendido oponerse a la iglesia del Señor y manifestarse como si fuese Dios en la tierra. Espero que les haya quedado claro el concepto de anticristo y podamos en una próxima oportunidad ver otras palabras interesantes que son nuestros conceptos bíblicos. Bendiciones.